El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Las urnas ya hablaron y Colombia se prepara para una nueva batalla democrática. La primera vuelta presidencial definió a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como los candidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño en una segunda vuelta cargada de retos, alianzas y expectativas. ¿Qué llevó al país a este escenario? ¿Qué mensajes dejaron los votantes? A partir de este momento, nuestros invitados expertos en Calentando la Palabra analizarán las claves de una elección que marcará el rumbo de la nación. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, la Universidad Pedagógica Nacional, todos los trabajadores, los maestros, las maestras, los y las estudiantes de esta universidad, la gloriosa Universidad Educadora de Educadores, en este Calentando la Palabra. El día de hoy, como bien se anunció en las redes sociales y en todos los escenarios posibles donde ustedes pueden encontrar información de la Pedagógica Radio, vamos a hablar de los resultados electorales del pasado domingo 31 de mayo, donde en primera vuelta fueron elegidos Iván Cepeda por parte del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella para ir a una segunda vuelta en la disputa por la presidencia de la República. Tendremos dos invitados de lujo, como siempre, el profesor Alejandro Mantilla, que está en los análisis políticos y geopolíticos en esta emisora universitaria, y además también el profesor Óscar Posada, que llegará en un momento acá y que también ha sido un contertulio de estos debates analíticos sobre lo que pasa en la realidad nacional, pero particularmente en esta fascinación que hemos tenido acá en esta emisora universitaria por tratar de hacer análisis por fuera del lugar común de lo que está pasando en estas movidas electorales de este 2026. Entonces, escuchemos la piecita de contexto y saludamos luego a nuestros invitados del día de hoy. La primera vuelta presidencial de Colombia, realizada el 31 de mayo de 2026, deja 4 grandes conclusiones. Fue una elección competitiva y muy disputada. Se desarrolló en un contexto de riesgos importantes de violencia y desinformación. No existe evidencia de un fraude sistemático que haya alterado los resultados y la segunda vuelta dependerá en gran medida de cómo se redistribuya el voto de centro y la capacidad de movilización de los candidatos en las regiones. Uno de los temas que más preocupó antes de la jornada electoral fue la seguridad. La misión de observación electoral MOE identificó inicialmente 81 municipios en riesgo extremo y posteriormente elevó esa cifra a 139 municipios para la elección presidencial. Además, reportó que 386 municipios presentaban algún nivel de riesgo asociado a violencia electoral. Las alertas se concentraron especialmente en regiones como Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Arauca, Nariño, Chocó y algunas zonas de Putumayo, territorios donde coinciden factores como presencia de grupos armados, violencia política, debilidad institucional y dificultades para ejercer control electoral independiente. Un dato llamativo fue la inclusión de Bogotá en la categoría de riesgo extremo. Sin embargo, las razones fueron diferentes a las de las zonas rurales afectadas por el conflicto. En la capital, las preocupaciones estuvieron relacionadas con amenazas a actores políticos,
ataques a periodistas, campañas de desinformación y riesgos propios de los grandes centros urbanos. Pero es importante hacer una precisión. Riesgo electoral no significa fraude electoral. Tampoco significa que los resultados hayan sido alterados. Lo que muestran estos datos es que Colombia sigue enfrentando desafíos en materia de seguridad y presencia estatal en algunas regiones, pero conserva una capacidad institucional significativa para organizar elecciones en todo el territorio. Y precisamente allí aparece otro dato relevante. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar. Se instalaron cerca de 13.700 puestos de votación dentro y fuera del país, demostrando una amplia capacidad logística. En Bogotá, por ejemplo, funcionaron más de 1.000 puestos y más de 17.000 mesas de votación. En términos institucionales, lograr esta cobertura nacional en un contexto complejo es un indicador de fortaleza democrática que pocas veces recibe suficiente atención. Frente a las denuncias de fraude, la evidencia disponible es clara. Hasta ahora, no existe ninguna decisión oficial del Consejo Nacional Electoral, ningún informe técnico de la Registraduría, ni ninguna misión internacional que haya concluido que hubo manipulación masiva de los resultados. Sí existieron denuncias. Durante la jornada se registraron cientos de reportes relacionados con presunta compra de votos, propaganda irregular, problemas logísticos y posibles delitos electorales. Sin embargo, desde la investigación electoral, una denuncia no equivale automáticamente a fraude. Para demostrar un fraude sistemático se necesitan pruebas documentales, trazabilidad de las irregularidades y evidencia de que tuvieron un impacto significativo en el resultado final. Hasta el momento, esas pruebas no han sido presentadas. Quizás el fenómeno más importante de esta elección no fue el fraude, sino la desinformación. La circulación de cadenas falsas, mensajes engañosos y contenidos manipulados en redes sociales y aplicaciones de mensajería se convirtió en una de las principales amenazas para la calidad del debate democrático. Hoy la preocupación ya no es solamente que alguien altere votos. También preocupa que millones de ciudadanos tomen decisiones basadas en información falsa o distorsionada. Colombia sigue votando de manera muy diferente según sus regiones. El Caribe, el Pacífico, Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá, la Orinoquía y la Amazonía mantienen comportamientos electorales propios y relativamente estables. De cara a la segunda vuelta, la gran batalla estará en el centro político. Los candidatos buscarán construir alianzas para atraer a los votantes de quienes quedaron por fuera de la contienda. Algunos sectores podrían respaldar formalmente a uno de los finalistas, mientras otros podrían optar por mantenerse neutrales y dejar que sus electores decidan libremente. La experiencia latinoamericana muestra que entre la primera y la segunda vuelta suelen tener ventaja los candidatos que logran proyectar una imagen más moderada y abierta al diálogo, especialmente frente a los votantes indecisos. En conclusión, Colombia enfrenta una realidad compleja. Convive con altos niveles de riesgo electoral, violencia territorial, desinformación digital y una fuerte polarización política. Sin embargo, al mismo tiempo, sus instituciones electorales han demostrado capacidad para organizar una elección competitiva y legítima, sin evidencia verificable de fraude sistemático. Más allá de quien gane la presidencia, el gran desafío para los próximos años será entender cómo interactúan la violencia, la desinformación y la polarización, tres fenómenos que están transformando profundamente la manera en que los colombianos participan y deciden en las urnas. Pero para profundizar en este análisis de lo que fueron estas elecciones presidenciales 2026, que definió a los candidatos Iván Cepeda
y Abelardo de la Espriella para ir a segunda vuelta, los dejamos con los expertos, quienes analizarán en profundidad los factores que llevaron a esta segunda vuelta en disputa por la presidencia de la República de Colombia. Estás en modo calentando la palabra. Escuchábamos la pieza de contexto que hace Yolanda Barrantes, productora de esta emisora universitaria y de este Calentando la Palabra en el día de hoy. Estamos con Alejandro Mantilla, filósofo, educador, investigador social, docente de la Universidad Nacional y actual director de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional y que nos acompaña de manera permanente en estos análisis. Estamos esperando también al profesor Óscar Posada, que está a punto de llegar a esta emisora universitaria. Pero entonces, Alejandro, para arrancar esta discusión, buenos días, bienvenido a Calentar la Palabra de nuevo. Buenos días, querido Alejandro, muchas gracias por la invitación. La pieza de contexto ya nos muestra un panorama difícil para la democracia colombiana. Creo que Yolanda lo presentaba de manera muy clara. Unas elecciones plagadas de desinformación, de dificultad de desarrollar una deliberación bien informada, con la presión todavía de grupos armados, y en un panorama de polarización que genera muchas dificultades, muchas veces para tomar decisiones para cada persona que elige, ¿no? Pero en medio de todo, yo creo que en los peores momentos siempre la esperanza surge. Y me parece que es clave también ver que esta es una sociedad con una gran capacidad de persistencia a pesar de la adversidad, ¿no? Y creo que es un contexto muy difícil, pero también creo que hay razones para pensar en la esperanza en el mediano plazo. Por supuesto. Bueno, lo primero de lo que habíamos planeado hablar el día de hoy es como de sus reacciones frente a lo que pasó el domingo. ¿Cómo lo vio? Bueno, lo primero es caracterizar al ganador. El ganador de la jornada es sin duda Abelardo de la Espriella, ahí no hay mayor discusión. Yo creo que de la Espriella representa esa mezcla entre la derecha tradicional colombiana, que sigue bebiendo de un repertorio que fortaleció el presidente Uribe a inicios del siglo, que viene bebiendo aún de una retórica de la Guerra Fría, del anticomunismo y demás, que ha sido clave en la derecha de nuestro país, sumado a la receta de las nuevas derechas en la última década. Es decir, de manera evidente, Abelardo de la Espriella juega a ser un Bukele, un Milei, un Noboa, un Cast y, por supuesto, un Trump tropical. Y en ese marco se nota entonces que adapta los mecanismos de la vieja derecha colombiana y le suma los mecanismos de la nueva derecha. ¿Por qué? Pensemos en Jair Bolsonaro. No se puede pensar en el bolsonarismo sin la estrategia de redes sociales, sin los grupos de WhatsApp, sin los grupos de desinformación. Creo que es muy claro que esa receta se aplica en Colombia. Por otro lado, una estrategia digital de desinformación que se ha notado en otras latitudes, que se ha notado en El Salvador, que se ha notado también en Ecuador, que se notó en la campaña en Chile y que ha sido también evidente con intervención de los Estados Unidos en la campaña de Honduras el año pasado. Entonces yo quiero insistir en esto. La primera reacción es caracterizar al ganador, y el ganador es Abelardo de la Espriella. Y aquí hay que reconocer que de la Espriella hace una campaña impecable desde el punto de vista político y terrible desde el punto de vista moral. Pero las elecciones no las ganan quienes juegan limpio. Las elecciones las ganan quienes tienen más capacidad de movilizar al electorado. Y en ese marco, la campaña de la Espriella moviliza con miedo, moviliza respaldos políticos y además tiene una gran capacidad para cerrar, o más bien para que la clase dominante cierre filas en torno a de la Espriella. El giro de la revista Semana, el giro del Heraldo y de buena parte de los influencers más conservadores refleja eso, ¿no? Pero además con una inversión multimillonaria en redes sociales. Yo creo que es una hipótesis, ya se pasaron hace rato los topes de campaña, porque la plata que están invirtiendo en materia de publicidad digital es inmensa. Y creo que en contraste, la campaña de Iván Cepeda lo hizo muy mal. Y eso, ojalá la sociedad lo reflexione.
porque creo que mientras Abelardo del Espriella hace las cosas muy bien en términos de marketing político, a la campaña de Cepeda le ha faltado mucha decisión. Cierro con una reflexión que se ha hecho desde el domingo para acá. El eslogan de la campaña de Iván Cepeda está apareciendo hoy. Hoy. Y eso ya de entrada muestra una gran dificultad. Mientras la campaña del Espriella tiene la gran capacidad de lanzar un mensaje simple y muy pegajoso, que es ese de firmes por la patria, incluso con un histrionismo performático del gesto de un saludo militar mal hecho, al mismo tiempo lo que vemos es que apenas hoy sale el eslogan de la campaña de Iván Cepeda, lo que refleja cierto retraso, ¿no? Pero yo creo que hay que caracterizar al ganador y los problemas que ha tenido el derrotado. Bueno, saludamos al profesor Óscar Posada, que ya está acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Y este saludo, pues de una vez inaugurándolo con la pregunta inicial, y es ¿cuáles son nuestras reacciones alrededor de lo que pasó el domingo? Una ingenuidad profunda por parte de la campaña de Iván Cepeda, tal vez un poco de triunfalismo también con esa idea de vamos en primera vuelta, una estrategia muy bien desplegada por parte de Abelardo de la Espriella, hay que decirlo, digamos, logró juntar todo el antipetrismo, pero también logró juntar ese lugar del uribismo que no convencía con Paloma Valencia y con Oviedo. ¿Qué fue lo que pasó en estas elecciones, en estos comicios que se celebraron el domingo 31 de mayo? Óscar. Bien, bueno, muy buenos días a todas, a todos. Pues bueno, muy interesante la pieza de introducción que hace la compañera Yolanda y el análisis que también hace Alejo. Yo quería, digamos que comenzar este primer momento en relación a la primera vuelta específicamente con las encuestas, ¿sí? Creo que las encuestas jugaron un papel muy importante en la medida en que le dieron a Iván Cepeda. Creo que en ese momento las encuestas sí le apuntaron a eso, ¿no? Digamos que Iván Cepeda por lo general estaba entre el 37 y el 44%, ¿cierto? Y Iván Cepeda prácticamente quedó sobre un 41%. Entonces, en ese sentido, creo que las encuestas le atinaron. A donde no le atinaron, evidentemente, fue al desplome tan fuerte que tuvo Paloma Valencia, ¿sí? Y la incógnita de saber en estas 2 últimas semanas cuánto iba a subir Abelardo. Porque era evidente que Abelardo sí estaba creciendo y estaba creciendo de una manera significativa. En las últimas semanas o en las últimas encuestas que se salieron prácticamente subió 10, 12, 13%. Y parece ser que en esas 2 semanas pues evidentemente subió esa misma cantidad, 12, 13%, que lo ubican en un 44%, 43%, ¿cierto? Entonces eso da a entender un poco también lo del ejercicio de las encuestas, que de alguna manera también tienen un voto de influencia importante, ¿sí? Pero también no son un derrotero único, ¿no? No es un común denominador tampoco. Por otro lado, también creo que uno de los grandes perdedores, digamos, es el Centro Democrático, como uno de esos grandes perdedores también de esa primera vuelta, porque en marzo ellos alcanzaron casi 6 millones de votos, ¿cierto? Y ahorita llegaron a 1.600.000 votos. Entonces eso es llamativo porque evidentemente, digamos que esa figura de Uribe en este momento no tuvo tanta fuerza, porque pues su candidata específicamente era Paloma Valencia, ¿sí? Entonces yo sí considero que ese es otro análisis que se debe hacer importante, mas no significa que no tengan fuerza, porque recordemos que después del pacto histórico, el partido político que más tuvo candidatos y candidatas fue el Centro Democrático. Entonces de todas maneras tienen una fuerza importante en el Senado, pero en términos de la presidencia sí perdieron una fuerza. Ahora bien, lo que pasa es que las derechas sí se reacomodan muy fácilmente. Entonces, a la media hora que ya habían perdido, ellos ya se estaban metiendo en la campaña de Abelardo, ¿cierto? Y de alguna manera saben que pueden hacer trabajo allí conjunto, principalmente en el Senado y en la Cámara con los representantes que tengan, ya no solamente del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Partido Conservador, que directamente y un porcentaje muy importante del Partido Liberal se van a trabajar con el señor Abelardo. ¿Sí? Entonces esas es las dinámicas de que mientras las izquierdas se quedan una cantidad de tiempos discutiendo, debatiendo, mirando cómo se reconfiguran, ¿sí? Las derechas, poco moral, ¿cierto? De una vez se reacomodan y pues van al funcionamiento de responder a la lógica del control de la hegemonía establecida.
Y por otro lado, digamos que yo considero que en las izquierdas, en el caso de Iván Cepeda, hay algo positivo, algo negativo. Lo positivo es que toman las izquierdas, a diferencia de los que hemos estado en estos sectores más sociales y demás, pues de todas maneras, aunque hay unos desánimos ahorita, sí se encuentra de que hay un fortalecimiento de la izquierda, ¿sí? Estamos hablando de más de 25 senadores, estamos hablando de que hay una gran cantidad también de representantes a la Cámara, ¿cierto? En las diferentes regiones. Es decir, eso hace décadas, por no decir que en la historia no se ha dado una izquierda tan fuerte, tan consolidada a nivel político, con representación en los diferentes estamentos gubernamentales, específicamente en lo que es Cámara, Senado, y bueno, muy seguramente veremos ahorita también muy fuerte en lo que son las elecciones de consejos y alcaldías. Entonces es muy fuerte, y a diferencia de hace un año, en primera vuelta, digamos que la izquierda subió 1 millón de votos, ¿sí? Y eso es importante. Yo creo que el problema es que la izquierda se confió tanto que no pensaron que Abelardo iba a sumar tanto, ¿sí? Ese fue el problema, porque yo creo que ellos, y se ponen a mirar diferentes personas que trabajaron en la campaña, planteaban de que eso más o menos es lo que ellos iban a tener, ¿sí? Entre 9,5 y 10 millones de votantes. Lo que no pensaron era que iba a haber tanto crecimiento de este señor Abelardo. Sí, se desequilibró, ¿no? Sí. Entonces pensaba que bueno, me iba a sacar más Sí. y que iba a desequilibrar. Eso como lo positivo. Lo negativo me recojo en lo que dice Alejo. Evidentemente hubo una extremada confianza, ¿sí? Eso desafortunadamente es triste decirlo, pero en un país como Colombia, hablando aquí en la Universidad Pedagógica, que formamos educadores y educadoras, pues parece ser que esos principios éticos de hacer campañas austeras, del discurso, del diálogo, aquí no es tan funcional, ¿sí? Y eso le está costando a Iván Cepeda. Escuchaba que a Gustavo Bolívar y decía, nos confiamos, gastamos muy poco. Y ahora sí, con lo que ganaron ahorita de reposición de votos, a pedir préstamos, a moverse. Lo que tú dices, hasta ahorita lejos va a salir la campaña. Ahora sí les va a tocar con el eslogan, los K-popers, una cantidad de personas que están allí ya en las juventudes otra vez como y apostándole a eso, ¿no? Entonces yo sí veo como el dualismo ahí en las dos partes. El centro pierde un poco con Uribe, se reacomoda fácilmente en el abelardismo, ¿cierto? Y Cepeda en la izquierda, pues gana en términos de fortaleza, se consolida como el partido más fuerte de la izquierda y de las últimas décadas o de la historia de Colombia, pero también hubo un exceso de confianza que le puede costando la presidencia. Ahí hay una cosa que a mí me deja pensando mucho, y es justamente esa disputa de la derecha para la primera vuelta entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ¿no? Fácilmente uno podría pensar que eso fue un experimento social, no sé si de Uribe o de alguien que realmente es quien maneja las derechas en este país. Creo que Uribe ya, digamos, lo que entiendo es que Uribe ya no es la fuerza política que fue en algún momento. Pero hay alguien que podría estar haciendo un experimento de medirse en términos de cuál es la derecha que quisieran los colombianos o quisieran estas ciudadanías latinoamericanas hoy. Y tendría que ver con si una derecha moderada tirando a el centro, que fue por la que se decidió el Centro Democrático y que finalmente tuvo este resultado, o si son las derechas a lo Bolsonaro, a lo Milei, con toda esta espectacularidad que genera una campaña, pero además con una radicalidad en la extrema derecha, ¿sí? Para tratar de posicionar, es decir, como que la derecha lanza dos cartas, pero a ganar con cara y a ganar con sello también, ¿no? Digamos, como es un lanzamiento, claro, que es también arriesgado porque pudieron haber quedado muy equilibrados, pero también es medir el aceite de las ciudadanías que le apuestan a un proyecto de derecha. Y entonces, si América Latina está en este marco de las derechas, entonces, ¿cuál es la derecha que quisiera Colombia? Una derecha a la medida de los colombianos. Y me parece que finalmente el resultado de las votaciones el 31 de mayo, pues de lo que da cuenta es justamente que se devela, ¿no? Se devela como cuál es el ímpetu del líder de derecha que está demandando una ciudadanía colombiana. Entonces, ¿cómo ven ese movimiento del Centro Democrático? Porque parece que el mismo partido no hubiera respaldado a Paloma Valencia, ¿no? Incluso algunos lo dijeron previamente. Bueno, ese es un tema muy largo y muy complejo.
yo planteé algunas hipótesis. Primero, ¿cuál fue la idea de Uribe? Al meter a Paloma Valencia en la llamada consulta por Colombia era colonizar el centro desde la extrema derecha. Para eso necesitaba mostrarla como moderada, lo que no ha sido, ¿sí? Y casarla con un personaje como Oviedo, que viene de la entraña del uribismo, pero que su orientación sexual y cierto discurso le permite mostrarse como diferente, ¿sí? Fue una estrategia de lavado de marca. Estrategia de lavado de marca que funcionó una semana y luego decayó. En parte porque Paloma Valencia tomó muy malas decisiones de campaña. El tinto con Fajardo, el no ser muy claro incluso con su fórmula vicepresidencial. En contraste, Abelardo Espriella toma las mejores decisiones de campaña. Entonces, yo quiero insistir en esto, porque el punto no es una derecha moderada contra una ultraderecha. Para mí el punto es quién comanda los sectores conservadores. Y yo creo que ahí Uribe gana perdiendo, porque la victoria de Uribe es la derrota de Cepeda. Y no importa si es con Abelardo, no importa si es con Paloma, incluso no importaría si Fajardo hubiera despegado. Para el uribismo, la victoria es la derrota de la izquierda colombiana, hoy encarnada en Iván Cepeda. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que ahí es importante tener en cuenta que hay una crisis de liderazgos en la derecha, al menos desde el gobierno Duque para acá, que posiblemente se está terminando. Es decir, tal vez Abelardo del Espriella está generando un repertorio, insisto, copiado de otras latitudes, porque eso no es propio, para intentar canalizar esa opinión de derecha y sobre todo los operadores políticos de la derecha. Y en ese marco, pensemos qué pasaría si gana Abelardo del Espriella. ¿Con quién va a gobernar? Pues con el uribismo. Esos serán sus ministros, esos serán sus directores de departamentos administrativos y esa será su bancada. Ahí no hay dudas. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo que tiene Colombia hoy? El gran riesgo que tiene Colombia hoy es que Abelardo del Espriella logre hegemonía en el sentido gramsciano, que fue lo que alcanzó Uribe en la primera década del siglo. O sea, un consenso de la clase dominante que coloniza la clase media y que tiene favoritismo en las clases populares. Eso puede ocurrir, porque el voto de Abelardo es un voto que tiene mucha simpatía de clase popular, porque es un voto aspiracional también, ¿sí? ¿Cuál es el pequeño detalle? Pues que Cepeda puede ganar si entiende que perdió. Y es lo que yo estoy viendo. O sea, mucha gente se está activando de manera autoconvocada, autónoma, para hacer campaña. Los chicos en las universidades, las K-popers en redes, incluso no de fenómenos barriales muy interesantes. Y eso es lo que puede obstaculizar una nueva hegemonía gobernada por Abelardo del Espriella. Pero yo quiero insistir en esto. Uribe gana perdiendo y la pregunta no es una derecha moderada contra una derecha radical. La pregunta es quién comanda hoy desde la extrema derecha la posibilidad de una nueva hegemonía de derecha en Colombia. Profesor Oscar, su opinión frente a esta discusión de en banderas de quién queda la derecha después de este movimiento electoral del pasado domingo. Bien, pues un poco reafirmando el planteamiento anteriormente mencionado, es que evidentemente, y como lo menciona Alejo, la derecha rápidamente se configuró, ¿sí? Y como tú lo decías, Alejandro, muy seguramente ya veíamos que inclusive antes de que iniciaran las elecciones, ese mismo 31 de mayo, ¿cierto? Ya el sábado, el viernes, ya algunos senadores importantes del Partido Centro Democrático ya habían avisurado su postura o su alianza con el partido de Abelardo o con la postura de Abelardo, ¿cierto? La propuesta de cambio radical fue desde el principio acompañar a Abelardo. Entonces, de alguna manera ya había habido un ejercicio importante de reconfigurar la derecha. En ese sentido, reitero, no les costó mucho, 30 minutos, yo creo, para reconocer la victoria de Abelardo y de una vez decir que hacían parte de la campaña. Esta mañana, muy tempranamente, ya el mismo Uribe reconocía que estaba trabajando con la campaña, ¿sí? Y desde que el día anterior ya había puesto al equipo de trabajo del Centro Democrático a trabajar con la campaña, ¿cierto? Y muy seguramente va a hacer ese ejercicio. Y si miramos las dinámicas que ha pasado en las derechas o en estas derechas neofascistas de los últimos 20 años, ¿cierto? Han venido teniendo muchísimo poder y muchas veces no pasan con unos partidos fuertes, ¿sí? Paradójicamente pasan también con partidos nuevos,
unos que otros cráneos en los senados, en las cámaras y demás, pero rápidamente se configuran con los partidos tradicionales o hegemónicos de derecha. Pasó en Brasil, pasó en Argentina. Cas es muy, muy de ultraderecha, pero viene también de unas tendencias más conservadoras, ha estado ahí como en ese sentido. Y es muy fácil la manera como se configura. Y yo sí considero que a este personaje se le puede cuestionar muchísimo su ética, su machismo, lo misógeno, lo racista, lo clasista, una cantidad de elementos que está evidente, o sea, eso no estamos inventándolo acá, están rodeados por todos los medios de comunicación y por las redes sociales, las cantidades de barbaridades que dice este señor, pero por otro lado ha sido muy estratega. Y ocupar un ejemplo, un ejercicio como la camiseta de fútbol, como este ejercicio de marketing que ha sido supremamente clave, ¿sí? Inclusive eso ha generado unos debates, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver que yo me ponga la camiseta y no sea bailardista y demás? Pero esa figura de ese fenómeno, cuando tú ibas a los puestos de votación y tú veías una cantidad de gente con la camiseta de Colombia, eso no había necesidad de decir que no, es un símbolo del patriotismo por las elecciones, no, eso había una intencionalidad clara. Y creo que en ese sentido, como lo mencionaba Alejo al principio, digamos que su equipo de estratega de campaña la supieron jugar y supieron leer la lectura del momento coyuntural. Y el momento coyuntural son el Mundial de Fútbol, una cantidad de fenómenos que se está dando en un país que no hemos ganado nada futboleramente, pero nos creemos muy futboleros y le apostamos a eso. Y en ese sentido logró canalizar ese tipo de situaciones que es muy bien visto. Y también es un llamado también a los movimientos sociales, que es muy interesante como también, y si bien hay un fortalecimiento a través de estos símbolos, de estos videos cortos, de estos bailes, de esta champeta, de esta cantidad de cosas que hace este personaje, también ha habido una reacción social importante en las ciudades. Sí, lo que hemos visto en las universidades, lo que hemos visto en la parte barrial, ¿no? Ver un ejemplo el martes en la noche de lo que pasaba en San Cristóbal, en Usme, acciones espontáneas, culturales y demás. Es importante cómo la gente se está moviendo en pro de eso, pero también es un llamado también a estas juventudes que son las que hace un poco el llamado del pacto y la izquierda, que son los jóvenes los que tienen que salvar esto porque es donde mayor hay abstencionismo, ¿cierto? Los jóvenes se mueven mucho, pero a la hora de votar las cifras muestran que no están votando tan juiciosamente. Entonces sí es un llamado también a que las juventudes también sean muy estrategas en lo que van a hacer, porque también cualquier cosa es mirada y es satanizada y es cuestionada, ¿no? Entonces los muchachos se movilizaron, no le hicieron absolutamente nada al bus de la Selección Colombia, pero ya en redes giraron, ya hablaban hasta que habían secuestrado por unos tiempos al bus de la Selección Colombia, ¿sí? Wow. Entonces ese tipo de cosas hay que saberlas leer, y los muchachos, si bien tienen una responsabilidad histórica, también tienen que saber leer el momento coyuntural y ser muy estrategas en cualquier movilización o acción que van a hacer, porque desafortunadamente la más media de los medios de comunicación van a lograr canalizarla. Esto que propone Oscar me permite avanzar temáticamente en la discusión para proponerles justamente que hablemos de cómo se han modificado, transformado las campañas del domingo para acá en lo que tiene que ver con la segunda vuelta. Entonces, un amplio ejercicio ciudadano en distintas ciudades, en Boyacá, acá en Bogotá, en los barrios populares, en San Cristóbal, ayer, antier, había una movilización muy grande de jóvenes particularmente que salieron a respaldar el proyecto de gobierno de Iván Cepeda. También en las universidades, los sindicatos han venido organizándose, los maestros, ayer en la Universidad Pedagógica, grupo de maestros también salieron, bueno, cómo nos estamos pensando como universidad esto que está pasando, los estudiantes también muy activos, y creo que esa reacción pues da cuenta un poco de justamente poder despertar de eso que aconteció el domingo y que no puede quedar como solamente en la sombra de la tusa electoral, como le llaman muchos, sino que efectivamente, como decía Alejo al principio de este programa, pues acá lo que hay que cultivar es la esperanza, ¿sí? Teniendo en cuenta grandes errores, teniendo en cuenta además una movilización también muy grande en lo simbólico que ha hecho Abelardo de la Espriella, que creo que ha sido donde mejor ha jugado, ¿cierto? Porque toda la idea de la supremacía, del tigre que viene a cobrar justicia contra aquellos que, o sea, llamar
criminales a Iván Cepeda y a Gustavo Petro mientras se dirigía a sus electores justamente después de las elecciones, es un acto provocador, es un acto simbólico, es un acto de fuerza. Pero además poner una valla donde está arrastrando por el piso a Iván Cepeda en una condición particular, pero además, bueno, que nos haya robado los símbolos, ¿no? La camiseta de la Selección Colombia y cómo es que, pues, un elemento que podría ser parte de de todo lo más político, pero lo que generalmente se relaciona menos con la política, que es el fútbol, y la Selección Colombia, que es como lo que une a todo el mundo, independientemente del color político o del lugar ideológico en el que se ponga, pues se lo ha robado. ¿Sí? ¿Cómo fue que nos dejamos quitar esos elementos? Y entonces, en ese sentido, también las campañas, ¿cómo se han movido? ¿Sí? Ayer Claudia López justamente le planteaba, no necesariamente Iván Cepeda, pero decía, bueno, ¿cuáles son las definiciones frente a ciertos temas que son particularmente un elemento de incertidumbre para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la constituyente? ¿Qué va a pasar? Sí, entonces como que hable directamente de estas cosas, ¿sí? Como pidiéndole a Iván, bueno, decídase a pronunciarse de manera clara sobre unos temas que están puestos ahí en el electorado, ¿sí? Esta mañana acá con el equipo de trabajo de la Pedagógica Radio también decíamos, pues bueno, pues los votos que tiene Iván, pues ya los tiene fijos. O sea, esa gente que votó por Iván va a volver a votar por Iván, ¿sí? Y los que votaron por Abelardo no van a dejar de votar por Abelardo. Entonces, ¿en dónde está lo que suma? ¿Qué habría que ganar y cómo se va a ganar eso? ¿Sí? Manteniéndose en la misma postura frente a los temas y las estrategias de campaña. ¿Cómo funcionaría eso? Les pregunto. Bueno, lo primero, yo no creo que sea tan claro que los votos que se sacan o que sacan los ganadores en primera vuelta los conserven. En muchos casos hay cambios en el comportamiento electoral. Lo que pasa es que no tienden a ser tan significativos. Lo que usualmente ocurre es que empieza una disputa por consolidar lo que se tiene, pero también por ir hacia los indecisos. Y por supuesto por recuperar los votos de los otros candidatos. ¿Qué estamos viendo? Oviedo juega a no mojarse, porque le conviene no casarse con nadie en clave de una aspiración a la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Pero hay que ver qué parte de los votos que moviliza Oviedo son de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, o un voto urbano que no necesariamente es conservador. Entonces hay parte de ese electorado que podría bien votar contra Abelardo Del Espriella, eventualmente. Sí, lo saben dirigir desde la campaña de Cepeda. Segundo, es muy claro también que parte de los votantes de Fajardo y parte de los votantes de Claudia López también se irían a votar contra Del Espriella. Lo mismo algunos votantes de Liscano y por supuesto de Roy, ¿sí? Pero fíjese que yo digo contra Del Espriella. Yo creo que en las segundas vueltas cuenta mucho el voto en contra. Creo que eso puede ser clave para mover indecisos. Miremos qué pasa en 2014 con la elección de Juan Manuel Santos. Mucha gente que vota en segunda vuelta por Santos no vota por él. Mucha gente que vota por Santos es la que se moviliza contra Santos. Votan contra el uribismo, en ese momento encarnado en Zuluaga. Y me parece que un factor que es bien importante en segunda vuelta es esa dialéctica entre la esperanza que puede generar un candidato y la movilización en contra del otro. Entonces aquí seguramente la campaña de Del Espriella va a seguir con una ruta de desinformación, una ruta muy agresiva contra la izquierda en general y contra los movimientos sociales. Y la campaña de Cepeda también pues tendrá que mostrar el riesgo que implica para la democracia Abelardo Del Espriella. Y no es porque lo diga yo, es porque lo dice el propio Abelardo Del Espriella. El lenguaje que usa es un lenguaje abiertamente violento y en una sociedad que tiene una historia tan difícil de violación de derechos humanos, eso nos genera mucha preocupación. Pero para mí el punto es eso, o sea, cómo las dos campañas van a jugar con la esperanza por su propio candidato, pero también una campaña en contra, ¿sí? Y creo que aquí la clave es la movilización de indecisos y también de primeros votantes. Y cierro con esto. Una tendencia que hemos visto en los últimos 10 años en el mundo es que la extrema derecha ha crecido con voto de varones jóvenes y con hombres de mediana edad. Hay que preguntarse si la juventud en Colombia
todavía conserva la rebeldía de los estallidos sociales o si se está dejando colonizar por el TikTok de la extrema derecha. Por eso creo que mucho de lo que puede ocurrir ahorita tiene que ver con la gente joven y con indecisos. Bien, aquí como lo menciona Alejo, tendríamos que mirar los techos de cada uno de los dos candidatos. ¿Hasta qué techo puede llegar Abelardo con una votación muy significativa, ¿cierto? Pero también Iván Cepeda, ¿cierto? Es importante mirar que yo consideraría que Abelardo va a seguir creciendo, pero desde mi perspectiva no de una manera tan significativa como en la primera vuelta. Porque como lo hemos venido decantando aquí en la conversa, pues es claro que ya mucha gente se había demarcado de paloma para votar por Abelardo. Y un porcentaje de ese 1.600.000 es un voto de Oviedo, ¿sí? Es la gente firme que vota por Oviedo y demás. Entonces habría que mirar. Claro, puede crecer un porcentaje ahí Abelardo, puede crecer un porcentaje también Abelardo en términos de este señor Balín, ¿cierto? Que casi le gana a Claudia López, tenemos que decirlo, ¿no? Un personaje supremamente misógino, violentador de mujeres, una cantidad de situaciones, que su propuesta es que haya porte de armas, una cantidad de cosas absurdas, y sin embargo esas tendencias de violencia pues son las que vienen ganando, ¿no? Entonces va a crecer, pero no sabemos, yo consideraría que no va a crecer tan significativamente a diferencia de la primera vuelta. Ahí la discusión es hasta qué punto va a crecer Cepeda, ¿sí? Y el pacto histórico, cómo se la va a jugar, ¿sí? Y creo que ahí sí tienen que reconfigurar una gran cantidad de cosas, ¿no? Hay un elemento muy importante de lo que se están jugando los jóvenes. Los jóvenes se la están jugando en términos culturales, en términos barriales. Uno ve el cronograma de actividades a través del arte cultural, a través del graffiti, a través de la movilización, a través de una cantidad de acciones simbólicas, que hay una apuesta porque los jóvenes sean los que salven esta elección para el candidato Iván Cepeda y para el proyecto de las izquierdas, ¿sí? Lo otro es el rol del centro, ¿no? El centro allí, ¿qué papel va a jugar? Porque es evidente que en las últimas entrevistas lo que se ha dicho es dejamos a nuestros electores a que voten, ¿sí? Nosotros no nos la jugamos, ¿sí? Digamos, esta mañana en la W entrevistaban, o bueno, Caracol Radio, lo que queda, entrevistaban a Oviedo y entrevistaban a Fajardo y prácticamente ellos no están tomando postura. Le están diciendo a sus electores, voten, ¿sí? Ahí creo que sí hubo un error, sinceramente, del discurso del domingo de Iván Cepeda, porque era una oportunidad un poco también de ser más consenso. Venga, los convoco, habrán diferencias, pero creemos en la paz, creemos en la diversidad, creemos en el medio ambiente, y creo que eso faltó, ¿sí? Y eso es un poco la situación de las embarradas siempre de los egos de las izquierdas, ¿no? Esos egos de las izquierdas que a veces también en estos momentos tendrían que leerse de otras maneras. Pero también la apuesta de esta segunda vuelta para el caso de Cepeda también es llegar a los sectores más vulnerables, a los sectores, porque la misma campaña la recogió. En los territorios se nos quedó gente esperando la charupa, se nos quedó los buses porque teníamos la gente para votar, pero no nos mandaron esos elementos, que puede ser proselitismo, que puede ser las estrategias históricamente se han utilizado, pero sí llamaba la atención que en una propuesta clara donde la gente que más vota por este proyecto son los de los sectores más vulnerables, los de la Colombia profunda, y que un ejemplo en zonas como Cauca, donde se ganó claramente el pacto histórico, ganó, pero con un porcentaje que no llegaba al 40% de las personas aptas para votar. Es decir, no se votó masivamente porque la gente no llegó a las urnas. Y no llegó a las urnas porque en el Amazonas se quedaron esperando los medios de transporte, porque, ¿sí? Y la misma campaña lo ha reconocido. Dice, nos fuimos de austeros, nos fuimos muy confiados y mire todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que hay varias cosas, pero el voto de ese indeciso también va a ser clave. Ahí sí hay que apuntar de mucho a la cuestión ética. Y es decir, un señor que dice que va a estripar a la izquierda, ¿cierto? Y que va a acabar con la izquierda, que amenaza a los jóvenes que si bloquean las calles va a haber violencia. Ese tipo de cosas, yo creo que sí genera unos miedos muy significativos en un país donde hablar de estripar la izquierda, donde se acaba un partido comunista, a la Unión Patriótica con más de 4.000 integrantes, donde se hicieron más de 7.000 falsos positivos, eso no es un juego, eso no es una retórica, porque en un país como este, con un conflicto de larga duración, ¿cierto?, y de una intensidad compleja, pues evidentemente genera unos riesgos muy importantes. Entonces yo creo que también ese voto, no tanto el ejemplo que dice
a Alejos muy, muy interesantes del 2014, no es tanto votar porque me arrecojo en esos elementos, sino que porque esta otra opción es supremamente peligrosa, ¿sí? Y el caso de las universidades es muy importante. Las universidades sí tienen unos miedos muy, muy significativos, porque es que lo que se han conseguido en términos de recursos en las universidades en este último gobierno no lo podemos desconocer. Claro que este gobierno ha tenido muchísimos errores en términos de no saber concertar el manejo de la salud, en muchas dinámicas de seguridad, eso no lo podemos ocultar, pero en términos otros de tierras, en términos de salud, en términos de educación y demás, y en términos de lo que es educación superior, sí es importante. Nosotros hacíamos ejercicios desde los sectores sociales y nos llegan profesores no sindicalizados, profesores de diferentes sectores, y dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para unir fuerzas y hacer pedagogía? Precisamente porque lo que se nos viene con ese ejemplo de Argentina, pues en las universidades estamos supremamente aterrorizados. Estas ideas sobre lo que se viene en la campaña y un poco también haber quedado un poco obnubilados con el tema de los resultados y del fraude, que además también no solamente le quita la posibilidad de generar convergencias a la campaña de Iván Cepeda, sino también le quita tiempo, ¿no? Pues porque termina siendo una discusión que no está vinculada necesariamente a la campaña, mientras el otro sí avanza en su campaña. Abelardo el Destripador está al frente de una serie de eventos donde además ha mostrado a su fórmula vicepresidencial, que ha sido, me parece que también es un movimiento interesante en la campaña de Abelardo, porque una de las críticas es que él nunca ha gobernado nada, él nunca ha tenido vida pública. Dice, yo no tengo vida pública, pero ve a este señor que ha sido ministro, que ha sido rector de universidades, que es toda una promesa de la política nacional, y creo que también se la ha jugado por ahí. La manera como tendría que cambiar, como tendría que darle un giro la campaña de Iván Cepeda. Por ahí veía una monita, una laminita, chévere, una laminita para el Mundial, por ejemplo, ¿sí? El jugador que deberíamos escoger. Pero había una calca que decía algo así como, esto es una cuestión de vida o muerte, ¿sí? O sea, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la dualidad? Pues está entre la vida y la muerte, o sea, la necropolítica como un proyecto que puede ser posible en este país, o tratar de mantener también una agenda que viene tratando de pelearse unas reformas necesarias para este país. Pero bueno, ya estos últimos minuticos para una reflexión corta cada uno de lo que hay que hacer en estos 15 días que quedan. Bueno, yo cerraba hace 8 días, creo que nos vimos, Sí. con 3 retos o 3 cosas que se juegan en esta elección, y eso está vigente. Primero, la supervivencia del primer gobierno progresista, eso está vigente a propósito de las reformas que plantea Alejandro. Segundo, la continuidad de la democracia. Abelardo Lesprilla es un riesgo para la democracia, y me parece que no hay que entenderlo simplemente como unas garantías democráticas, sino la vida de la gente. Que los que vivimos las detenciones masivas en los tiempos de Uribe, la colonización del paramilitarismo en la universidad pública, eso nos genera mucha preocupación, y ahí yo coincido plenamente con Óscar. O sea, no es simplemente la democracia, es la garantía para vivir. Y lo tercero, el rol de Estados Unidos en la región. Y ya es muy claro que Trump, de manera obvia, se casa con Abelardo. La pregunta es si en estas elecciones le van a entregar las ciudadanas y ciudadanos el país a Marco Rubio y Donald Trump. Y eso me parece que no es menor, porque no gobernaría Abelardo. Sería un protectorado estadounidense, de la peor extrema derecha que hemos visto. Y por otro lado, yo quiero resaltar otro aspecto de lo que sugiere Óscar, complementando. Porque como universidad pedagógica, como universidad pública, nos preocupa el tema de la financiación, y eso es clave. Pero también el tema académico. Es que la experiencia en Argentina, en Brasil, en El Salvador, ahora en Chile y también en Estados Unidos, es de persecución a la academia crítica. Empiezan por las feministas. Todo lo que suene a género, a teoría crítica del género, a estudios trans, todo eso es perseguido. Quienes hacemos desde la academia preguntas desde el marxismo, vamos a ser perseguidos, porque lo hemos sido históricamente. Y ahora eso va a ocurrir. Me acuerdo de mi profesor Renan Vega, a quien quiero tanto. Me acuerdo que cuando ganó Uribe en el 2002 dijo, a mí ya me da
precaución salir a la calle con ciertos libros. Yo tengo que esconder lo que leo. Y era un sentimiento generalizado. Entonces creo que también hay que tener en cuenta que en esta elección se juega la posibilidad de la libertad académica. Y eso no es poco como Universidad Pedagógica Nacional. 3 cosas muy rápidamente. Uno, esto nos muestra lo mismo a situación del plebiscito, ¿sí? El mismo panorama es el mismo panorama del plebiscito. Entonces, en ese sentido, la gente se la juega la paz o la guerra, ¿sí? Territorios donde ganó Abelardo, es territorios que si bien pueden haber conflictos, no son tan agudos y tan complejos donde los territorios que ganó Cepeda. Y los territorios donde ganó Cepeda, que es donde más tienen problemas de conflicto y de violación de derechos y demás, es la gente que más le apuesta a la paz, ¿sí? Entonces es muy llamativo que la gente que muchas veces no pone los muertos, no lleva a sus hijos a la guerra y demás, son las y los que votan por la guerra, ¿sí? Entonces es importante que aquí no la jugamos por una propuesta de paz, una propuesta de construcción social. 2, aquí hay una problemática muy fuerte, y recuerdo lo de Alejandro, el retroceso en términos sociales y el miedo al pensamiento crítico y el miedo a las instituciones también que fortalecen la verdad. Aquí hay un claro ejemplo donde este señor, digamos, plantea prácticamente enemigo público a los sindicatos, a los movimientos estudiantiles. Él dice que FECODE hay que destruirlo porque le está haciendo mal al país, hay que mejorar la calidad educativa a través de otras estrategias. Él quiere acabar con la JEP. Entonces, ¿dónde va a quedar el restablecimiento de derechos y lo que es el conflicto armado, ¿cierto? Y que se diga la verdad de lo que ha sido el conflicto armado y que las víctimas puedan ser reparadas, ¿cierto? Una cantidad de instituciones que él piensa acabar. Esto es supremamente difícil, complejo, y evidentemente el recorte presupuestal que le quiere pegar a la educación en todo sentido, ¿sí? Desde las primeras infancias hasta la educación superior. Y por otro lado, aquí hay una cuestión importante, y por último es que esto llama, y este levantamiento otra vez, esta esperanza se genera a través de los fortalecimientos de los sectores sociales y populares, ver a la gente en las calles, ver al barrismo, un ejemplo de los diferentes partidos de equipos de fútbol unidos también un poco para mirar cómo desde allí pueden construir tejido y pensarse otro proyecto de país, ver a las comunidades indígenas fortalecidas, a las comunidades negras, a los adultos mayores también pensar, venga, por fin me dignificaron a través de un pequeño bono, algo para poder alimentarme. El hecho de que se configuren todas las juventudes y demás, creo que es una apuesta importante. Y esto creo que es un llamado a la esperanza, y que se puede dar una vuelta en una segunda vuelta, ¿cierto? Se puede transformar, pero donde no se llegue a dar, de todas maneras sí va a quedar un sector popular muy fortalecido y una izquierda muy fortalecida, porque eso no lo podemos negar. Bueno, les agradezco mucho por este análisis que se hizo el día de hoy, postelectoral. Tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, tal vez unos días antes de las elecciones, y les propongo también que lo hagamos después, pase lo que pase. Bueno, para toda la audiencia de la Pedagógica Radio, la gente que nos escucha en todas las latitudes del mundo, pero también particularmente desde la Universidad Pedagógica Nacional, en el bello municipio de Madrid, Cundinamarca, donde nos escuchan de manera permanente y religiosa, calentando la palabra. Un saludo especial, pero además no perdamos la esperanza, como decía el profesor Alejandro Mantilla, mantengamos la fuerza y piense, ¿no? ¿Quién puede defender sus intereses como trabajador, como ama de casa, como persona que va todos los días a la universidad y se debate entre las fotocopias, el almuerzo y la posibilidad de seguir en este proyecto pedagógico? Vamos entonces a seguir reflexionando sobre estos temas. Quédense con toda la programación de la Pedagógica Radio. A continuación, el Gabinete de Curiosidades, que hace parte de la programación habitual de esta emisora universitaria. Saludos y abrazos para todos y todas.